Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas todos los que se nos han unido a esta sesión. Reciban un cordial saludo desde San José. Es un honor para mí como ministra de Justicia y Paz de este bellísimo país, que este país forme parte del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se está celebrando durante este mes de marzo y en el que orgullosamente Costa Rica participa entre los países que le estarán dando cierre. En el marco de este valioso espacio, gestado por la OCDE, compartiremos con el sector privado, la Cámara de Comercio Internacional y la Asociación Costa Rica Íntegra sobre acciones intersectoriales y conducta empresarial responsable en la respuesta a la pandemia por el COVID-19. Como es de conocimiento público, el país se encuentra en la última etapa del proceso de adhesión a la OCDE. Esto conllevó rigurosas evaluaciones que demostraron varias ventanas de oportunidad para continuar avanzando hacia mejores prácticas internacionales, generando políticas públicas basadas en estándares, siempre en beneficio de los ciudadanos. En materia de anticorrupción, continuamos trabajando en la mejora de nuestras políticas y prácticas contra el soborno transnacional, pues este tipo de actividades ilícitas generan consecuencias no solo éticas, como todos sabemos, sino también políticas, sociales y, por supuesto, económicas. En medio de la extraordinaria situación de emergencia sanitaria que afronta el mundo y que nos ha puesto a prueba a todos los países y podría decir a todos los seres humanos, se nos han planteado también desafíos sin precedentes en relación con la necesidad de movilizar recursos de manera urgente, esfuerzos para mantener a flote las actividades económicas y la correcta implementación del trabajo a distancia y la modificación de los controles, entre otros desafíos que han traído estos tiempos absolutamente inéditos. La pandemia ha demandado una rápida capacidad de reacción nacional que ha implicado la ineludible tarea de modificar políticas, procesos y procedimientos en todos los sectores. Y es aquí donde surge la extraordinaria oportunidad que estos espacios de conversación como el que estamos en este momento nos brindan para conocer, para documentar y para compartir las distintas respuestas en el manejo de los riesgos de corrupción dentro de este contexto de emergencia. Como sabemos, las instituciones hemos desplegado grandes esfuerzos para dar continuidad a la gestión de calidad, adaptándonos a los cambios que la emergencia sanitaria ha provocado. Sin embargo, es claro que no podemos dejar de priorizar también la atención a los riesgos de la corrupción. Es por ello, serán los expositores y expositoras del día de hoy quienes nos ampliarán sobre aquellas herramientas y esfuerzos de integridad implementados para la atención de la emergencia que contribuyeron y siguen contribuyendo a navegar en ella, así como aquellos que surgieron como respuesta ante la crisis sanitaria y que permanecerán a futuro por su gran aporte para combatir la corrupción que tanto daño le ocasiona al bienestar social, al bienestar económico, a la democracia y, en definitiva, a la gobernabilidad. Nuevamente quiero agradecer la presencia de quienes nos ven y nos escuchan a través de la virtualidad. Les dejo en este momento con Viviana Montero, quien es la oficial de Ética y Cumplimiento de Tigo Costa Rica, quien continuará moderando este espacio. Aprovecho para enviarles un gran saludo y los mayores deseos de provecho en esta actividad. Muy buen día. Muchísimas gracias, doña Fiorella, por esas palabras. Antes de comentar un poquito sobre qué es lo que vamos a estar conversando, nada más comentarles que la sesión está siendo grabada y que tenemos un espacio de preguntas y respuestas que vamos a estar viendo al final de la conversación con los panelistas. Bueno, como estaba mencionando, ¿verdad? Doña Fiorella, se ha hecho una gran labor en unión desde la OCDE, del Ministerio de Justicia y Paz, y en colaboración con la ICC para ver precisamente cuáles son esas acciones intersectoriales, tanto del ámbito privado, de la comunidad y el sector civil, la sociedad civil, así también como del Estado en conjunto. Queremos explorar esta hora básicamente cuáles son esos retos y desafíos que exploramos desde la integridad, así también como medidas
anticorrupción que han surgido en el contexto de esta pandemia que nos ha traído este último año. Por lo cual queremos iniciar conversando con el señor Juan Carlos Tristán. Actualmente es el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, ICC Costa Rica, socio de la firma BLP Abogados, máster en Derecho, cuenta con más de 17 años de experiencia en las áreas de cumplimiento de anticorrupción, lo cual incluye la redacción e implementación de programas de ética en cumplimiento en Centroamérica y México. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos. Saludos a la ministra Salazar y a la viceministra Posada, don Andrés y Viviana nuevamente. Bueno, primero, muy agradecido por el esfuerzo de realizar este panel, y me parece que lo más valioso es que precisamente se está poniendo un poco en la misma cancha al sector privado, a la sociedad civil y al gobierno, que creo que sin duda se necesita esa interacción y se necesita esa colaboración para sacar estos temas adelante. Veía uno de los últimos informes de la Fiscalía General de la República que decía que se había incrementado la cantidad de denuncias del 2015 al 2019, aumentó 5 veces la cantidad de denuncias por corrupción en el sector público. Eso la gente tiende a alarmar a la gente y la primera reacción es que qué horror el sector público, la cantidad de corrupción, pero lo cierto es que no hay corrupción unilateral, ¿verdad? Y que para que haya un funcionario público que reciba una dádiva o un pago indebido, tiene que haber alguien del sector privado que lo dé. Y ahí es donde nosotros hemos trabajado muchísimo desde la ICC en colaboración con otras organizaciones para fomentar esos controles en el sector privado y poner nuestro granito de arena, digamos, en la parte privada de la corrupción, y a través también de muchas gestiones con el Ministerio de Justicia y con COMEX para la colaboración con el gobierno en la elaboración de diferentes regulaciones en la materia. Yo creo, Viviana, que efectivamente tiene que haber un compromiso de las empresas. Yo creo que la forma de hacer negocios viene cambiando desde hace muchos años. Ahora, en circunstancias del COVID, en circunstancias de pandemia, los controles tienen que ser mucho mayores. Ahora les quería comentar un poco mi análisis de las áreas nuevas de corrupción, digamos, que se han abierto a raíz de la pandemia, y un poco los esfuerzos que se han hecho del sector privado para bajar esas situaciones, pero habiendo dicho eso, en efecto, y tiene que haber un compromiso del sector privado, y ahí es a donde estamos trabajando. Te quería hacer la consulta. Desde el sector privado, ¿cuáles han sido los riesgos principales que has vislumbrado, que has vivido durante este último año, y en qué enfoque o cómo se le ha aportado a las empresas privadas soluciones que le permitan mitigar un poco esos riesgos? Porque creo que nadie estaba preparado para la pandemia. Entonces, si bien es cierto, tuvieron que ajustarse a lo interno muchos procesos para mitigar esos riesgos que tal vez antes los veíamos, pero no estábamos tan acostumbrados porque nunca habíamos tenido una pandemia por medio. Entonces, mi consulta va más que todo, ¿cuáles han sido esos riesgos y qué soluciones has visto, sobre todo en temas, ¿verdad?, del sector privado, su relación con gobierno, contrataciones, temas de donaciones, que surgieron muchísimas en temas de COVID 2019? Sí, yo diría, Viviana, que yo he determinado tres áreas de riesgo o tres situaciones que yo creo que han generado un aumento de la corrupción, o que son situaciones que han despertado un nivel de alerta. Una es las compras con el Estado, ¿verdad? Digamos, que la ley de contratación administrativa permite en estado de emergencia, digamos, un procedimiento de compras directas o de compras por un procedimiento expreso, y ese procedimiento, digamos, que yo siento que ha tenido ciertos
ciertas falencias, inclusive leía el informe de la Contraloría que salió en diciembre y hablaba precisamente sobre algunas falencias en los controles en la contratación directa del Estado, de la falta de garantías en algunos, de garantías de cumplimiento, de falta de transparencia en el proceso de contratación, digamos. Entonces yo sí creo que ha habido falta de control en esa contratación administrativa, y creo que las empresas han tenido que fortalecer sus procedimientos de ventas institucionales, digamos, para garantizar que se cumpla con las normas éticas. Otro sector que es un sector de riesgo en corrupción históricamente, que es el sector de donaciones. Ya las donaciones de por sí siempre han sido una fuente de corrupción si no se hacen de forma correcta. Ese es el clásico ejemplo de lo que uno puede hacer para bien, pero que hay una delgada línea que si no se hace de forma correcta se puede prestar para que existan donaciones, digamos, en forma de pagos corruptos, si no se hace de la forma correcta. Y yo creo que hay un tercer área de riesgo que es el hambre, diría que es la crisis en sí misma, la necesidad de la gente, la necesidad de las empresas por hacer negocios. Y eso ha despertado riesgos de fraude y riesgos de corrupción. Y creo que ambos son igualmente complicados. Y eso es que precisamente las empresas están como locas por mantenerse vivas, por mantener negocios, por retener negocios. Y muchas veces se cae en manipulación de información, en manipulación de una serie de fraudes, de negociaciones para retener negocios o para obtener negocios, ya sea entre empresas privadas o con el gobierno. Y por eso hablo de fraude, no tanto corrupción, pero yo creo que la necesidad en sí misma es complicado porque la gente con hambre a veces pierde un poco el norte. La otra cosa que me decías es, Viviana, si no me equivoco, me preguntaste qué podían hacer las empresas para prevenir esto. Yo creo que nos agarró en un buen momento a nivel de normativa en temas de corrupción, porque con el esfuerzo que se viene haciendo con la OCDE y la emisión de las nuevas leyes, de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, del reglamento, entonces digo, ya las empresas venían alistándose hacia esto, ¿verdad? Cada vez uno ve más empresas implementando programas de cumplimiento. Entonces yo creo que nos está agarrando una situación apremiante en un momento de madurez relativa de las empresas en términos de cumplimiento. Yo creo que ya para las empresas en este país, por dicha, ha dejado de ser curioso o raro, ¿verdad?, tener un programa de cumplimiento. Yo creo que cada vez más tenemos un ambiente más maduro. Sin duda hay que prestarle mucha atención a los mecanismos para ventas institucionales, para contratación con el Estado, y con las donaciones es muy, muy importante verificar que se sigan los procedimientos, que hayan procedimientos claros, que se documente todo por escrito, que haya una finalidad legítima, que las donaciones se realicen a instituciones y no a personas, que no se realicen. Yo sugiero muchas veces no hacer donaciones en efectivo, sino más bien donaciones en especie. Hay una serie de controles, digamos, que las empresas van tomando como parte de sus programas de cumplimiento que son importantes. Y creo que es muy importante, y esto es una cuestión relacionada entre privados y el sector de gobierno, es que existan mecanismos de denuncia a lo interno de las empresas, y también que el gobierno facilite mecanismos de denuncia donde se garantice también la protección de los denunciantes. Y esto es importante porque no siempre se puede prevenir que suceda. Yo creo que es imposible prevenir que sucedan las cosas del todo, pero lo importante es que se puedan denunciar y que haya una reacción inmediata para el enforcement, digamos, de las leyes y de las normas internas o nacionales en estos temas. ¿Crees vos que producto de esta crisis sanitaria se ha elevado ese estándar de qué es lo que se espera de una empresa éticamente responsable? Sí, yo creo que una empresa éticamente responsable, no solo por la pandemia, creo que en los últimos años ha dejado de ser algo bien visto como algo ya
necesario, ¿verdad? Ya es un must. Ya ahora las grandes empresas no contratan con terceros que no cumplan con ciertos características o con ciertos programas de cumplimiento. Entonces yo creo que se ha subido el estándar, sin duda. Más allá de la pandemia, se ha subido el estándar. Y creo que ese estándar, que a pesar de que se ha subido, hay que reforzarlo por las circunstancias en las que nos encontramos, que sabemos que estamos un poquito más, estamos más expuestos a, a situaciones anómalas. Y quería hacer una pregunta, Viviana. Veo que hay gente que está como levantando la mano para hacer preguntas y que las está poniendo en el chat. No sé si eso lo vamos a dejar al final o... Sí, correcto. Okay. Al final vamos a tener un espacio de 30 minutos para poder ir en orden dando, ¿verdad? La posibilidad de que hagan sus preguntas y nosotros colaborarle con las respuestas. Súper. Muchas gracias. Tal vez, don Juan Carlos, para finalizar, ¿cómo crees que podemos gestionar estos riesgos que estás hablando? Y como bien dice, el tema de corrupción no solamente se da, ¿verdad?, de las entidades públicas, tiene que haber también el que, pues, colabora, emite, paga esa dádiva ante el funcionario público o viceversa. Más bien es la parte privada la que trata de corromper también. ¿Qué esfuerzos se pueden gestionar en conjunto la parte privada junto con el Estado? La parte privada creo que comienza por cambiar la cultura de negocios y creo que ya ha ido cambiando y tiene que haber un compromiso de los altos mandos de las compañías en entender que los negocios han cambiado y que a veces hay que sacrificar un poco la eficiencia, hay que sacrificar los negocios, hay que sacrificar las ventas por hacer las cosas bien. Y que al final termina siendo bastante más caro incumplir que tener un buen programa. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo mutuo con el gobierno, creo que hay muchos puntos de encuentro, creo que lo que les decía de reforzar los mecanismos de denuncia y de protección de denunciantes, creo que es importante, creo que la ayuda que está dando el sector privado, el sector civil en la creación del marco regulatorio es importante, la OCDE del Ministerio de Justicia ha hecho una gran labor y COMEX ha hecho una gran labor en permitir al sector privado y a la sociedad civil de colaborar en ese proceso de emisión de regulaciones. Yo creo que se tiene que reforzar, el gobierno tiene que reforzar los mecanismos de supervisión de fondos digamos, y de contratación en términos generales. En temas de pandemia, creo que tiene que haber un mejor control de conflictos de interés en estos temas, y creo que en general tiene que haber una cooperación público-privada importante para generar mecanismos de control en ambos sentidos. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, para comprender un poquito más en términos generales, lo que se espera también de nosotros como sociedad civil, nos acompaña don Andrés Araya. Él es director ejecutivo de Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional. El señor Araya es politólogo, máster en gestión de proyectos, consultor regional de organismos no gubernamentales internacionales como el BID, OEA, Centro Carter, Fundadem, entre otros. Bienvenido, don Andrés. Muy buenos días, muchísimas gracias a las personas que se han unido. Saludos a la señora ministra y a los panelistas que hoy nos acompañan. Efectivamente, agradezco muchísimo esta invitación a nombre de la asociación, sobre todo porque cada vez más los tres sectores, el sector privado, el público y la sociedad civil, trabajamos conjuntamente en distintos espacios. Y a veces somos la voz crítica, pero van a ver también que hacemos aporte de la sociedad civil. A veces resultamos el vecino incómodo, pero como lo van a ver ahora, pero yo creo que se hace con la mejor voluntad de colaborar precisamente, como decía la señora ministra, para fortalecer la democracia, y ese es nuestro afán también. Así que yo voy a dividir mi presentación en tres partes. Una, la que tiene que ver con
¿Qué hemos hecho a nivel regional? Pues obviamente pertenecemos a un movimiento global, mundial, ¿verdad? De más de 100 países que lucha contra la corrupción de manera frontal. Y entonces regionalmente hemos hecho acciones. La segunda parte va a ser sobre qué hemos hecho, qué acciones hemos movilizado a nivel nacional, y la tercera tiene que ver con algunas lecciones aprendidas, digamos, en esta fase de pandemia sobre todo. En referencia a esta labor, digamos, de trazabilidad y transparencia que se busca desde Transparencia Internacional, hemos hecho regionalmente 3 acciones. Una tiene que ver con una alerta temprana sobre el aumento de la corrupción. Esto lo hicimos en marzo, precisamente en 2020. También hemos hecho un seguimiento a la adquisición de bienes y servicios, que obviamente ha aumentado, sobre todo con aprobaciones de presupuestos en la Asamblea Legislativa o utilizando precisamente los mecanismos de emergencia. Y también a nivel mundial hemos hecho también denuncias en los casos a través de las ALACs. Las ALACs son centros de defensa y asesoramiento legal que operan en más de 60 países de Transparencia Internacional, de los que estamos en el movimiento, y lo que busca es empoderar a las personas y a las familias de las comunidades para que denuncien de manera segura la corrupción precisamente cuando la ven. Bueno, en Costa Rica no tenemos ALACs, pero ya vamos a ver cómo lo hemos precisamente, digamos, solucionado o buscado. Bueno, lo primero que hicimos fue presentar un documento hecho por los 13 capítulos de América Latina que se llamó Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia, que contenía unos elementos mínimos precisamente para que los gobiernos lo siguieran. Esas recomendaciones básicamente decían en ese documento que hubiese de parte del gobierno una máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales que tenían que ver o que estaban vinculadas a la emergencia del COVID. Lo segundo que se recomendó allí fue activación de esas entidades nacionales antimonopolio para evitar complicidad entre actores económicos o prácticas que resulten de la especulación de los precios. Lo tercero fue activar auditorías o veedurías en tiempo real para que los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia. Como cuarta recomendación en este documento, hablábamos de la concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema, o generando identificaciones en las plataformas electrónicas de contratación pública. Y finalmente, en el documento lo que dijimos fue que la emergencia no era justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas, ¿verdad? Como hemos sabido, a pesar de esta advertencia, esta alerta temprana que hicimos el año pasado, sabemos de los casos de corrupción en América Latina, ¿verdad? Comprobados, algunos en trámite, en Argentina, Ecuador, Brasil y Perú, Colombia, en donde los escándalos precisamente han tumbado a ministros de salud, ¿verdad? O están siendo investigados bajo la sospecha de haber recibido u otorgado un acceso preferente precisamente a las escasas inyecciones en contra del COVID, ¿verdad? 19. En Brasil hubo el mismo tiempo de escasez y al mismo tiempo un desperdicio precisamente de las vacunas. La vacunación contra el COVID, se volvió de pronto un espejo, digamos, de flamante de viejos o de viejas prácticas o problemas del subcontinente o del continente, ¿verdad? Como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos. Esta ola de casos de corrupción ha dejado en evidencia cómo hicieron las figuras influyentes de la región para acceder antes a las vacunas, lo cual la sorpresa de la ciudadanía se está convirtiendo precisamente en una indignación. Hasta ahí yo dejaría mi primera parte para contextualizar en América Latina cuáles han sido las acciones que hemos hecho como capítulo de Transparencia Internacional. Como estaba usted mencionando, es súper importante, ya que Transparencia Internacional y desde su posición lo que se busca es, ¿verdad?, esa trazabilidad y transparencia. Y justo desde que inició esta crisis sanitaria, yo creo que nos interesaría mucho saber a nivel local en Costa Rica cuáles han sido esas recomendaciones o sugerencias que se le han brindado a las instituciones del Estado para que precisamente puedan atender correctamente y prevenir temas de
de corrupción, como usted bien lo hablaba, que se ha dado también en otros países. Sí, gracias, Liliana. Precisamente nosotros lo primero que hicimos el 27 de marzo de 2020 fue enviar oficios a tres instituciones. En primer lugar, a la Caja del Seguro Social, en donde básicamente les presentamos, digamos, la posibilidad de una herramienta que es esta que ya mencioné, que fue creada a nivel latinoamericano, con el fin de que colabore en la gestión transparente e íntegra y en las contrataciones públicas del Estado precisamente en periodo de emergencia. Y también le solicitamos la creación de un lugar único que facilite el acceso a la información sobre la emergencia. La respuesta que recibimos precisamente, es bueno saber no solo qué hicimos, sino que también qué recibimos, es que la caja, digamos, a través de su gerente general, nos dijo que ya se cuenta con un sistema integrado de actividad contractual, denominado entre paréntesis SIAC, donde están los datos de las compras registradas, accesibles y de fácil acceso. Lo segundo, también nos contestó que existen 170 unidades de compras. Y tercero, que estaban a las puertas de iniciar el uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, o sea, el SICOP. Obviamente, en este sentido, sabemos que si bien es cierto, existe el SIAC, ¿verdad? Pero eso es cuando la información precisamente ya ha sido hecha las compras y lo que se coloca ahí son los datos. Entonces, no está en tiempo real. Y segundo, al existir 170 unidades, o sea, son 170 precisamente oficinas de proveeduría donde las compras se hacen en esas 170 oficinas. O sea, usted no tiene control inmediato, que lo que decía precisamente Juan Carlos antes, ¿verdad? Sobre la adquisición en la necesidad del empresariado, lo cual es muy normal, ¿verdad? Mantenerse pues vendiendo y sobre todo abiertas las empresas y por tanto usted no tiene control real, inmediato, que era lo que nosotros deberíamos de haber un sitio único. Y por otro lado, nunca o no se ha cumplido a la fecha precisamente la incorporación a la SICOP. Ustedes saben que tanto el ICE como la Caja del Seguro Social son los mayores compradores precisamente de bienes y servicios. Y no están en el SICOP, ninguno de los dos. Por otro lado, a la ministra de Planificación le pedimos dos cosas. Una, que realizar un plan nacional debidamente estructurado para atender los fondos especiales extraordinarios que se derivaran digamos, del plan nacional y de los presupuestos destinados a la institucionalidad pública para atender la pandemia. Y le pedimos también, en una segunda solicitud, que todo eso conste en un único sitio web que sea actualizado constantemente. O sea, la solicitud era la misma precisamente que le hicimos a la Caja. La respuesta fue un traslado de los oficios a la coordinadora de gobierno abierto por considerar que ese era un tema de gobierno abierto. Y segundo, la señora ministra también, a partir de ahí más bien con el Ministerio de Comunicación y Gobierno Abierto, tuvimos una sesión con dos funcionarias en el mes de agosto en el que se nos aseguró que se abriría precisamente una viñeta en la plataforma de mapa de inversiones que está en Mideplan para publicar las compras públicas del COVID para agosto de 2020, lo que nunca ocurrió. En diciembre incluso ya no hubo más respuesta. Entonces, y lo tercero, enviamos un oficio al ministro de Hacienda, don Edgar Chávez, que agradecemos que nunca contestó. Entonces, en ese sentido, no hubo, digamos, de respuesta de parte digamos, del ministro. Pero en todo caso, eso fueron las primeras acciones que realizamos. Estoy también, ¿verdad?, enterada y entiendo que ha dado o se busca la creación de una comisión ciudadana que lo que pretende es dar seguimiento precisamente a este tipo de irregularidades, no solo en temas de vacunación, o no sé si también explorarán otro tipo de irregularidades. Sí, correcto. Para contextualizar como antecedente, nosotros al ver, digamos, la crisis sanitaria, en los medios de comunicación, en donde se han denunciado irregularidades en la Caja del Seguro Social, relacionadas con compras anómalas de equipo e infiltraciones en las listas de vacunación, la jerarquía de la Caja anunció que se había iniciado procesos de investigación sancionatorios respectivos. Sin embargo, en una publicación del 18 de febrero de este año, la noticia de La Nación que publicó es que sobre la paralización de los procesos disciplinarios relacionados con las irregularidades de las compras de mascarillas en la Caja. O sea, se iba a paralizar, perdón, y entonces verlas posteriormente.
Entonces, ese mismo día, el gerente general de la Caja confirmó su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso, Gasto y Gasto en la Asamblea Legislativa, en cuanto a la decisión de aplazar estos procesos, él mismo mencionó que constituye un riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto instruyó al gerente administrativo de la institución para que realice la intervención funcional al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos, que se denomina CIPA, de la Caja del Seguro Social. Nosotros, entonces, ante, digamos, la insatisfacción de estas respuestas y la inoperancia, digamos, de la administración pública y de alguna manera la tardanza, otro informe que tenemos por otro lado, en cuanto a la capacidad de sanción penal de la corrupción, en Costa Rica Íntegra creímos necesario crear una veeduría ciudadana a los procesos disciplinarios a lo interno de la Caja del Seguro Social en el marco de las irregularidades para la atención de la pandemia. Esta iniciativa estará conformada por un grupo de 5 ciudadanos independientes con experiencia en materia de administración pública, pero sobre todo con especialidad en procesos sancionatorios administrativos, acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia en la función pública. Porque nosotros lo que hemos visto es que en el proceso, en el tecnicismo, precisamente muchas de estas acciones se quedan, digamos, ahí sin realizar. Entonces la idea es buscar, o tenemos ya 2 abogados especialistas en el tema, que incluso llevan casos, ¿verdad? Para que puedan dar seguimiento mensual. El objetivo principal de esta veeduría ciudadana es monitorear los avances precisamente y resultados de estos procesos sancionatorios administrativos en la Caja y así mantener informada a la opinión pública y generar debate al respecto. Como objetivos específicos, básicamente tenemos valorar la evolución de los casos en tiempo real a través de una serie de criterios técnicos, jurídicos y una metodología previamente definida. También queremos visibilizar las áreas de mejora que tiene el actual proceso disciplinario en la Caja y en particular en relación con el desempeño del CIPA. Y por último, exhortar a la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general a involucrarse y exigir la rendición de cuentas en los eventos y fondos destinados a esta pandemia. El plazo de estas veedurías, bueno, sabemos que estos procesos pueden durar 2 años, 3 años, 5 años, pero se mantendrá funcionando mientras estén abiertos la mayoría de los procesos sancionatorios. Nosotros lo que vamos a escoger es una cantidad determinada, precisamente, ¿verdad? Esta veeduría se la comunicamos al presidente de la Caja del Seguro Social, de la creación de la veeduría, y solicitamos información y una contraparte, y nos respondió justamente antier, que en forma negativa, alegando que estos procesos están en investigación tanto a nivel interno como en la Fiscalía, y estamos preparando precisamente una respuesta. Muchísimas gracias, don Andrés. Creo que es súper valioso que nos haya comentado precisamente todo lo que se ha estado trabajando. A veces también como ciudadanos nos resulta muy fácil quejarnos, pero creo que también tenemos que poner atención a todas estas iniciativas y formar parte también de ellas para aportar y construir un mejor país. Sí, ahí tal vez, Viviana, me gustaría referirme a la tercera parte de mi exposición, que te dije que eran unas lecciones aprendidas. Sí, si me permitís. Por favor. En general, hemos visto en este periodo, que la lucha contra la COVID desnuda precisamente viejos vicios en América Latina, ¿verdad? Y la corrupción opaca la vacunación anti-COVID en la región. Esto no solo luchamos contra el COVID, sino que luchamos contra la corrupción. Esa es como la primera gran lección aprendida. La segunda es que la institucionalidad no atendió oportunamente ninguna de las sugerencias provenientes de nosotros, cuyo propósito no es el de coadministrar, sino ejercer el derecho a proponer iniciativas para mejorar el funcionamiento de la administración pública y proteger precisamente a la administración los bienes y de la ciudadanía, que son bienes públicos, ¿no? Las autoridades, la otra lección fue que las autoridades públicas se nieguen excusando, y lo habíamos dicho precisamente en el documento, en la confidencialidad para no entregar información que es pública y por lo tanto contraviene la norma en materia de acceso a la información y el principio de transparencia y publicidad administrativa. Y un par de lecciones más es que la asociación o nuestras acciones en la asociación están dirigidas a recordar, a recordar los límites del derecho de acceso a la información administrativa, la cual dicta que la reserva administrativa de la información es una excepción que se justifica únicamente
cuando en su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes. Y por último, en el marco del Estado social y democrático de derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de transparencia y la publicidad, que debe ser una regla en toda acción o toda actuación o función administrativa. Muchísimas gracias, Viviana. Muchas gracias a usted, don Andrés. Y bueno, ahora desde el ámbito público, creo que sobre todo en temas de integridad, la expectativa es muy alta también, desde lo que se requiere, tanto en procesos como en controles bien instaurados para poder generar ese nivel de transparencia y confianza que creo que todos los ciudadanos queremos ver. Para hablar precisamente de esto nos acompaña la viceministra doña Diana Posada Solís. Ella es viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, administradora de negocios internacionales, candidata al máster en Relaciones Internacionales y actualmente está a cargo de la gestión de los recursos de la institución y del planteamiento, ejecución y seguimiento de sus políticas. Lidera el equipo que atiende las recomendaciones de fase 2 del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE y además del Comando de Atención de Emergencia COVID-19 del Ministerio. Bienvenida, doña Diana. Nos gustaría tal vez que nos compartiera, ¿verdad? Desde el Ministerio, ¿qué es lo que ustedes han gestionado a nivel interno? Tanto control de información, control de recursos, de donaciones y precisamente todo el proceso hasta que se hace la entrega precisamente de esos suministros. En todo el proceso, ¿cómo podemos mirar ese nivel de transparencia y control que ustedes han implementado? Gracias, Viviana, y muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y sobre todo por interesarse en este tema. Vamos a ver, a mí me gustaría, Viviana, si no hay problema, hacerles un poco un breve resumen de cómo desde el Ministerio de Justicia y Paz, principalmente desde el sistema penitenciario, hemos afrontado la emergencia sanitaria, ¿verdad? Como todas sabemos, esto nos tomó a todas las personas por sorpresa. El Estado no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud y hemos tenido que irnos preparando en el día a día. Para comentarles muy a grandes rasgos, evidentemente, digamos que tenemos o podríamos hablar de dos grandes etapas que hemos vivido en el sistema penitenciario para la atención de la emergencia. La primera de ellas, evidentemente, es antes de que tuviésemos casos en el sistema penitenciario que incluye en el momento país, cuando ya tenemos casos positivos en el país, y la segunda es después de que tenemos casos positivos, porque la manera de abordar la emergencia es bastante diferente antes de tener casos a después que los tenemos. El Ministerio de Justicia y Paz y específicamente el sistema penitenciario tiene en sus centros penitenciarios aproximadamente 16,000 personas privadas de libertad y el aparato del Ministerio de Justicia y Paz está conformado por aproximadamente 5,000 personas funcionarias. Esto es un montón de gente a la que hay que cuidar, a la que hay que resguardarle su salud y a la que hay que garantizarle no solo el derecho prioritario a la salud, sino también todos los demás derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos cuando empezamos a escuchar que estaba el virus COVID o el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 en el mundo? Pues empezamos a reunirnos con las instituciones sanitarias del país para generar estrategias que nos permitieran atender la emergencia en el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia y Paz, además, es un ministerio, como ya les digo, muy grande, pero que tiene un presupuesto también bastante limitado. Entonces esto traía además otro gran reto, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con todo el tema de cómo vamos a prever o cómo vamos a transparentar y hacer eficiente ese uso de los pocos recursos que tenemos y cómo echamos mano de otras instituciones para poder atender la emergencia.
Entonces, esto nos llevaba también a tener que implementar, ¿no?, mecanismos que nos permitieran vigilar el uso adecuado de estos recursos, la distribución adecuada, que la compra también fuese cumpliendo todos los requerimientos. Con todas estas, digamos, medidas, las primeras reuniones que tuvimos con el Ministerio de Salud, las reuniones que también tuvimos con nuestros equipos de trabajo, generar algunas acciones muy concretas para prever que el virus entrara a los centros penitenciarios, como suspender la visita, como generar una muralla de contención, le llamamos nosotras, y es que toda persona privada de libertad de primer ingreso o aquella persona que saliera del centro penitenciario a una práctica judicial o a una salida médica, cuando regresaba tenía que hacer un aislamiento preventivo por 14 días, el no permitir los traslados entre centros, en fin, unas acciones muy concretas nos permitieron que por 4 meses en el sistema penitenciario no reportáramos casos positivos y que durante todo ese tiempo fuésemos de los últimos países de Latinoamérica en que reportamos casos positivos en el sistema penitenciario. Esto es importante mencionarlo o que la gente lo sepa porque durante todo este tiempo pudimos preparar no solo acciones para contener y prever el ingreso del virus, sino también para hacer un uso eficiente de los recursos. Nosotras decidimos enfocarnos en 4 grandes ejes de acción, que sería la toma de decisiones, la eficiencia en la gestión de los recursos, la fiscalización en la eficiencia de esa gestión de los recursos y el acceso a la información. ¿Cómo definimos estos ejes? Bueno, la señora ministra, doña Fiorella Salazar, que nos acompañaba hace un rato, en una resolución administrativa delega en el Viceministerio de Gestión Estratégica el liderazgo de la conformación de un comando de atención a la emergencia. Es, digamos, como un pequeñito COE de la Comisión Nacional de Emergencias en el Ministerio de Justicia y Paz. Este comando está conformado por la Dirección General de Adaptación Social, por la Dirección de la Policía, la Jefatura Nacional de Servicios de Salud Penitenciaria, la Coordinación Nacional de Enfermería y por el Viceministerio. Es un órgano técnico que garantiza el cumplimiento de estos grandes 4 ejes y evidentemente pues que la gente no se nos enferme. Con eso ya me voy más bien ya ahora a lo que me preguntabas, Viviana, ¿verdad? ¿Cómo hicimos para que la gestión de los recursos fuese eficiente? Primero, centralizamos la gestión de compra, la gestión de donaciones y la gestión de la distribución de los recursos. ¿Esto por qué? Porque por lo general en el Ministerio de Justicia y Paz lo que sucede es que cada centro penitenciario gestiona con su dirección administrativa la compra, la donación, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue mejor centralizarlo para tener un mejor control del inventario, para garantizar que también los recursos se utilizaran de manera eficiente. No solo en la compra, sino también en cuando les entregamos el equipo de protección personal o cuando les entregamos los insumos de limpieza, estos se fueran a utilizar de manera eficiente durante, pues pensábamos, ¿verdad?, el tiempo que durase la pandemia. Yo creo que ahora esto es una buena lección aprendida que podría incluso trascender, ¿verdad?, esta administración. Cuando centralizamos esta gestión de compra, de donación y de distribución de los insumos, lo hacemos pensando siempre o garantizando que siempre se cumplan 3 principios principalmente. El principio de la razonabilidad, el principio de la proporcionalidad y el principio de la equidad. ¿Por qué? Porque en tiempo de pandemia, evidentemente, también esto genera mucha ansiedad, mucho miedo o incluso a veces hasta pánico, ¿verdad? Yo creo que a todas las personas nos daba algo de miedo podernos enfermar y evidentemente a las personas privadas de libertad y a quienes trabajan con ellas, pues también les generaba pues bastante incertidumbre y bastante sustillo. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces habían centros que no tenían casos positivos y pedían un montón de equipo de protección personal
pues para ponérsela para sentirse, para que se los pusiera, para sentirse seguro, pero resulta que el equipo era tan escaso que no podíamos estar, ¿verdad?, distribuyendo equipo en donde no se necesitaba, ciertamente para atender los casos positivos o para prever que el personal se contagiase. Y eso también nos permitió poder hacer proyecciones más acertadas de cuál era la necesidad real, tanto de equipo de protección personal como de insumos de limpieza, porque también al principio fue como una euforia por desinfectarlo todo, por limpiarlo todo, por sanitizarlo todo. Y bueno, eso también podría llevar a no hacer un uso eficiente de los recursos. Entonces, esto nos permitió que las gestiones de compra con el limitado presupuesto que teníamos, que aquí me parece importante que también sepamos esto, evidentemente los ministerios no teníamos en nuestro presupuesto compra de equipo de protección personal, porque nunca antes lo habíamos necesitado en una manera de una manera tan importante como en este momento. Entonces, nuestro presupuesto era muy limitado, si acaso 500 millones de colones, que para un ministerio como este, eso es muy poquito dinero, y evidentemente teníamos que echar mano, ¿no?, de otras instituciones y otras organizaciones para poder adquirir todos los recursos para atender a 16,000 personas privadas de libertad y a 5,000 personas funcionarias también. No sé si, Viviana, ¿querés que te hable un poquito de cómo trabajamos el tema de las donaciones? Sí, y sobre todo en línea, veo que también hay una de las consultas que hay en el chat, creo que va muy dirigido con la que te voy a hacer yo, que nos interesa en general saber quién y cómo se fiscalizan estos procesos internos. Creo que eso le da un grado de objetividad también y de confianza de que, bueno, sí, ustedes tienen este comando, tienen estos procesos centralizados y demás, pero al fin y al cabo también es válido revisar y que nos vayamos un poquito atrás y ver, bueno, cómo se realizó el proceso y que al mismo tiempo esto les permita también tener oportunidades de mejora, porque como es verdad, se ha comentado, esto nos agarró desprevenidos a todos. Entonces creo que esa es una gran oportunidad también de revisar cómo nos ha ido en este año y qué es lo que se puede mejorar. Vamos a ver, te cuento. De hecho, todas las donaciones en el Ministerio de Justicia y Paz desde hace varios tiempo atrás, antes de la pandemia, tienen que cumplir con lo que se encuentra establecido en el reglamento para el registro y control de bienes de la Administración Central del Ministerio de Hacienda. Aunque existe ese reglamento, el Ministerio de Justicia y Paz tiene una normativa interna que establece un tope. Entonces, los centros penitenciarios o cualquier persona que quiera gestionar una donación, pero en este caso de la atención a la emergencia, se gestionan a través del comando. Si llega a tener un monto mayor a 200,000 colones, tienen que cumplir además con otros requisitos un poco más estrictos. Por ejemplo, no solo la carta de solicitud y de aceptación de la donación, en donde se tiene que justificar muy concretamente en qué y para qué se van a utilizar los recursos. Y en este caso, como lo decía don Juan Carlos, lo que hemos solicitado, las donaciones que casi siempre se reciben, o que básicamente siempre se reciben, son donaciones en especie. Y en este caso específico de la pandemia, lo que recibimos fueron todas donaciones en especie. Entonces, no solo la carta de solicitud y la carta de aceptación de la donación, sino que también tiene que venir bien detallado y bien estipulado cuál es el valor del bien que estamos recibiendo, porque esto es importante también, no solo para llevar un registro de cuántas donaciones o cómo valorizar la donación que recibimos, sino porque eventualmente también hay que garantizar que ese bien que se nos está donando cumple con todo lo que tiene que cumplir antes de llegar al Ministerio de Justicia y Paz, ¿verdad? Entonces, esos son algunas de las, digamos, de las normas o de los pasos o los procedimientos que nos permiten de alguna manera fiscalizar esto. Todo esto tiene que llevar el visto bueno de la persona jerarca. En este caso está designado en el Viceministerio de Gestión Estratégica,
que sería mi persona en este momento, y hay que básicamente revisar cada uno de los documentos, que venga como es. Incluso se hace un trabajo muy cercano con la unidad de bienes, de adquisición de bienes y de proveeduría, que es básicamente quien gestiona todo el inventario y quien lo controla, y la unidad de bienes hace un doble control y hace un doble chequeo que lo que está llegando además al almacén y lo que está en el documento sea lo que es y tenga el valor que tiene. El Ministerio de Justicia y Paz en esta etapa de la pandemia ha recibido una cantidad importante de donaciones en especie, sobre todo de insumos de limpieza, de equipo de protección personal, incluso hasta hemos recibido donaciones de equipo médico para atender a las personas privadas de libertad que se nos han enfermado y que hemos tenido que atender en los centros penitenciarios. Son resultados de alianzas público-privadas, ¿verdad? Hemos recibido donaciones evidentemente de la Comisión Nacional de Emergencias, de la OPS, de la Caja Costarricense del Seguro Social también, de colegios profesionales. El Colegio de Médicos y de Enfermeras y Enfermeros han hecho donaciones al Ministerio de Justicia y Paz, de universidades, de embajadas, del sector privado, en fin. Hemos tenido una red, ¿verdad?, de aliadas y aliados importante para poder manejar la emergencia. Además, en términos de fiscalización, el Ministerio de Justicia y Paz trabaja con el SICOP. Digamos, lo poquito que podíamos comprar, todo se compró a través del SICOP, ¿verdad?, que es una herramienta que para mí en lo personal genera mucha garantía de que el proceso es un proceso, digamos, que garantiza que no va a haber un acto de corrupción en el proceso. Además, dentro del Ministerio de Justicia y Paz tenemos un protocolo que protege a las personas que denuncian actos de corrupción de personas funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz. Este fue un protocolo que se trabajó, de hecho, en mucha coordinación con la embajada británica, y algo que es muy importante para garantizar que no hayan actos de corrupción, y es que la gente participe en la elaboración y haya un trabajo colaborativo en la formulación de los lineamientos, en la formulación de los protocolos, que la gente se sienta parte y que se sienta dueña también del proceso de atención a la emergencia, porque si se siente dueña de ese proceso, se siente dueña de los lineamientos, de los protocolos, etcétera, va a cuidar eso y va a cuidar la institucionalidad también. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el comando? Siempre reuniones periódicas con las personas que toman decisiones en los centros penitenciarios. Hemos hecho un seguimiento muy cercano con la gente en la puesta en práctica de los lineamientos. Hemos estado escuchando a la gente para conocer cuáles son sus necesidades y poderlas implementar en el cumplimiento de los lineamientos. Tenemos una figura de vigilante centinela en cada uno de los centros penitenciarios para que no solo verifiquen el cumplimiento de los protocolos anti-COVID, sino que también verifiquen el uso correcto de los insumos que se les entregan. El comando hace inspecciones sorpresa en todos los centros penitenciarios y literalmente nos vamos a meter a las bodegas a revisar que el insumo que se ha entregado sea el insumo correcto, que lo estén utilizando de buena manera. Incluso hasta revisamos, por ejemplo, si los insumos de limpieza están diluidos de la manera correcta, porque eso también tiene que ver con el buen uso de los recursos. Hemos estado también haciendo mucho seguimiento y fiscalización a las jornadas de vacunación en los centros penitenciarios, y para eso hemos encargado a una persona específica del comando para que coordine con las instituciones locales y con las instituciones centrales de la caja para garantizar que este proceso de vacunación sea lo más, digamos, lo más eficiente posible. Perfecto. Muchísimas gracias por esta breve explicación, y yo creo que muy de la mano con lo que han dicho precisamente nuestros tres panelistas hoy. Si no nos apoyamos entre todas las áreas,
si nosotros como ciudadanos, como empresa privada, no ponemos nuestro granito de arena para colaborar en conjunto con las instituciones del Estado, es muy difícil que como país también generemos ese cambio que queremos. Lo estaba diciendo al inicio, cuando estaba reunida solo con los panelistas, pero realmente el tema de integridad es un tema de crear cultura, y es crear cultura a nivel país. Si bien es cierto, existen políticas, procedimientos, leyes, pero el cambio de actitud, de cómo vemos las cosas, de cómo queremos que se implementen a lo interno de nuestras compañías, de cómo yo inclusive como ciudadana veo algo incorrecto y lo denuncio, y también cómo en conjunto el Estado también necesita de la sociedad y necesita también de las entidades privadas, como le estaba diciendo ahora doña Diana, mucho de la colaboración para suministro de estos implementos médicos nace también del aporte que dan la empresa privada. Entonces yo creo que lo que yo quiero rescatar aquí, y que el mensaje creo común de todos, es que debemos seguir trabajando en conjunto, porque como sociedad y como país debemos seguir generando ese cambio. Ya lo hicimos haciendo esta integración a la OCDE, pero creo que nos queda mucho camino por delante, y creo que eso solo lo podemos hacer si trabajamos todos de la mano. Vamos a dar inicio a la parte de preguntas y respuestas. Liliana, ¿quieres que las lees tú? Bueno. Sí, si quieren yo las puedo leer. Preguntan aquí sobre datos o cifras de la implementación por parte de las empresas del sector privado sobre la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, la 9699, cuando establece una instauración de un modelo de organización de prevención de delitos y gestión, que eso se conoce pues en varias empresas como programas de ética y cumplimiento. Revisando precisamente con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Comercio, antes de darles la respuesta, no hay un dato específico, una cifra específica que se tenga. Sin embargo, a nivel privado, sí se está haciendo la gestión de investigar un poquito más y cómo ha sido el avance o la implementación de estos programas a nivel país. KPMG, en conjunto con el Work Compliance Association y con la colaboración de la ICC, lanzó una encuesta. Sin embargo, no se tienen los datos puntuales ahorita como para darles una referencia, pero sí se está trabajando en eso. Sí se está trabajando en eso. Sí, tal vez, Viviana, yo participé, o sea, coincido en que no hay datos y creo que el reglamento es muy reciente como para que hayan datos, pero yo participé a mediados del año pasado en una encuesta igual realizada por privados de un grupo de bufetes latinoamericanos, y se le enviaba, lo que pasa es que los números no son, se enviaba solo a grandes empresas, ¿verdad? Entonces los números pueden estar algo, no ser tan exactos, pero en Costa Rica propiamente decía que el 74% de las empresas consideraban que se estaban tomando las medidas adecuadas para prevenir riesgos de corrupción. El 95%, que me parece altísimo, decía que tenía algún tipo de programa de corrupción, algún tipo de guía o de manual o de lo que fuera. El 85% decía que hacía debida diligencia de terceros, digamos, de socios comerciales. Y el 75% de las empresas usaban contratos con cláusulas de anticorrupción. Digamos que son números que me parece a mí que son extremadamente buenos para ser reales, pero los comparto. Buenísimo, muchísimas gracias, doña Diana. Gracias, Vivi. Yo quería comentarles que, si bien como vos lo mencionabas ahora, por el momento no tenemos datos actualmente. También, como decía Juan Carlos, el reglamento es bastante nuevo como para poder ir, ya decir, digamos, como cuántas empresas y cuáles son los datos que tenemos. Sin embargo, es importante mencionarles que desde la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, la ENIP,
donde muchas de las personas que estamos en este panel y nuestros equipos de trabajo han estado trabajando, se prevé incentivar lo relativo a los programas de integridad, a proveer un espacio justamente para recabar estos datos, y esta estrategia ya estuvo en consulta pública y de hecho de esa consulta pública se recibieron aportes específicamente en lo relativo a los programas de integridad. Entonces, aunque todavía no tenemos datos, vamos a estar trabajando en ellos, y además desde la estrategia ya se prevé que tengamos algo más, digamos, más concreto en cómo recabar esta información. Correcto. Muchísimas gracias. No sé si quieren aportar algo más, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí creo que la 2 y la 3 están bastante relacionadas en respecto a cuál es la opinión a que las personas que tienen la valentía y denuncian un hecho ilegítimo o ilícito, se les está garantizando su propia condena, ya que aun y cuando existen mecanismos de denuncia, sucede que ese denunciante se enfrenta a 3 escenarios: o denuncia y se enfrenta a toda la maquinaria pesada de la corrupción, de donde hacen ver precisamente lo malo o que no se actuó diligentemente, o evita también por miedo, creo yo, el volverse cómplice, y se vuelve cómplice más bien de la corrupción, o el tercero deja su puesto para que sea ocupado por otra pieza servil del mismo sistema corrupto. Doña Diana. Okay, adelante. Bueno, Juan Carlos. Dele, Juanca, yo le doy chance primero. No, lo que decía es que precisamente eso es una de las cosas que dije que había que fortalecer, Claro. tanto a nivel privado, y a nivel privado creo que tienen que haber mecanismos buenos de denuncia y también mecanismos de asegurar que no haya discriminación ni retaliación contra los empleados por denunciar. Exacto. Que es muy complicado, ¿verdad? Porque, digo, es muy complicado. En el papel suena facilísimo, es muy complicado que suceda. O que efectivamente la gente se anime. Y en el sector público también, o sea, para garantizarle a los ciudadanos que no haya una persecución por realizar ese tipo de denuncias. Y lo otro es que yo creo que deberíamos ir más allá como país y hacer algo que se hace en los países un poco más desarrollados en estos temas, que es inclusive premiar a quien denuncia, ¿verdad? Al soplón, y que es el whistleblower que llaman. Entonces, digo, si logramos crear mecanismos no solo de protección, sino de premiación al soplón, digo, yo creo que va a causar un impacto importante, pero creo que todavía nos falta un poquito de madurez del país para llegar a eso, pero sería ideal. Totalmente correcto. Doña Diana. Gracias. Vamos a ver. Este tema es muy interesante porque, ¿verdad? Quien tiene la valentía de denunciar un acto de corrupción tiene muchísimos miedos también. Y para que esa persona se sienta protegida y de verdad se encuentre protegida, el Estado y la sociedad civil tenemos que hacer muchas cosas para garantizar que esa persona esté protegida y que haya una legislación que la proteja. Yo cuando pienso en los whistleblowers, como mujer no puedo dejar de pensar en todas aquellas mujeres que hemos vivido algún acto de violencia o de acoso de alguna manera y tenemos muchísimo miedo de denunciar porque al final de cuentas, de ahí a veces es muy complicado que las cosas lleguen a buen término y que sea la justicia pronta y cumplida. Pero bueno, en el caso de las denuncias de actos de corrupción, es importante mencionarles que desde el Ministerio de Justicia y Paz y a raíz de la incorporación del país a la OCDE, hemos estado trabajando en un proyecto de ley que incluso ya presentamos a la Asamblea que vamos a presentar eventualmente a la Asamblea Legislativa, en donde queremos reformar o proponer una propuesta de reforma al delito de coacción para dar más protección a las personas denunciantes. Y además también dentro de la estrategia, que además ahí vi que preguntaron que para cuándo estaría esta estrategia ya poniéndose en marcha, se propone atender
el tema de protección denunciantes de manera integral, donde desde el Ministerio de Justicia y Paz y evidentemente también desde el equipo de trabajo que ha estado día a día elaborando, haciendo estas propuestas de proyecto de ley, hemos estado participando activamente. Entonces, para que la gente se sienta segura de poder denunciar actos de corrupción, el Estado tiene que garantizarle una normativa que la proteja y la sociedad civil también tiene que garantizarle a esta persona pues los espacios para poder también sentirse protegida. Viviana. Sí, señor. Dígame, don Andrés. Tal vez solo complementar lo que dice Juan Pablo y sobre todo Diana en cuanto a referencia a la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que efectivamente le hemos estado trabajando sociedad civil, la academia, empresa privada y gobierno en una acción colaborativa. Posiblemente en abril ya tendremos mucho más noticias. Estamos prontos a un lanzamiento público. Como decía Diana, se hizo una consulta. Estamos en el tratamiento de procesando esas respuestas. Han sido bastantes, con aportes muy importantes. Están trabajando los subgrupos en ese sentido y pronto veremos luz de la estrategia como tal. Sin embargo, pueden visitar la página, ¿verdad? Que ya existe para que las personas que tienen interés se unan a www.enipc.cr y entonces allí pueden perfectamente ver cuáles son las acciones que están y pronto precisamente veremos mucho de lo que decía Diana, de cómo también hay que hacer algunas modificaciones a las leyes, ¿verdad? A la normativa que ya existe, hay alguna normativa de denuncia, pero tal vez no tenemos una normativa mucho más fuerte, ¿verdad? Que desde nuestra organización sería, siempre hemos dicho, que proteja más precisamente al denunciante y como decía Juan Carlos, haya premiación o por lo menos una protección veraz, ¿verdad? Porque mucha gente tiene esos horrores de denunciar. Ya lo hemos visto, casos concretos en donde envían a la persona o casi con un bullying, ¿verdad? Le envían a su peor puesto de manera tal de que la persona renuncia y son incluso sus propios colegas, funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Que le dicen, ¿por qué hiciste tal cosa? Esto nos puede poner en peligro, en riesgo, etcétera. Pero esa valentía, que bien decía Diana, hay que incentivarla mucho más. Y yo me alegra muchísimo tal vez destacar dos cosas que no me lo han preguntado, pero una es que mencionaba Diana precisamente esa centralización del control de gestión del inventario, ¿verdad? Que me pareció muy buena esa acción, pero también hay que decir las cosas positivas y por otro lado el protocolo de proteger a quienes denuncian del ministerio, ojalá eso se multiplique precisamente a otras instituciones. Incluso la empresa privada, ¿eh? Porque no solamente en la empresa privada, también, como decía Juan Carlos, se necesitan dos para bailar el tango. Y en la empresa privada también se necesita proteger a quien denuncia. Correcto. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Implementación de políticas de cero represalias es sumamente importante. Teníamos una pregunta, tal vez le damos la palabra a Óscar Valladares, que quería hacernos una consulta. Buenos días, Óscar. Buenos días. Más que una consulta, eran un par de comentarios sobre lo que se ha venido hablando a lo largo de este webinar. En primer lugar, en cuanto a riesgos empresariales, yo creo que además de los que ya Juan Carlos en algún momento al principio nos comentaba, también es importante mencionar los riesgos intrínsecos que estamos viendo surgir adentro de las mismas empresas. Por ejemplo, el tener que hacer las cosas que teníamos planeadas para hacer dentro de 5 años en menos de 1 año. Y todas las presiones que eso genera. Además de que en muchas empresas, la grandísima mayoría, el personal se vio reducido, pero las labores no. Por lo tanto, hay más presión sobre las personas para llegar a un objetivo y eso genera riesgos, pues no solamente en el tema de anticorrupción, sino en otros temas, digamos, dentro de lo que se conoce como ética y cumplimiento. Entonces, nada más quería
quería aportar ahí esos dos que me parecen importantes, porque al final de cuentas esas presiones internas pueden generar actos indebidos a lo interno de la empresa o inclusive hacia afuera. Lo segundo que quería mencionar es algo interesante que también mencionó Juan Carlos ahorita, y es el tema del premio, entre comillas, que se le da a una persona que tiene el valor de denunciar un acto poco ético por parte de alguien en su empresa. Generalmente, pues alguien con una posición jerárquica dentro de la empresa bastante alta. Porque ahí hay todo un tema que también se está discutiendo a nivel internacional ético de por qué es que la persona denuncia, ¿verdad? Si es por el premio o si es porque de verdad considera que es un acto poco ético. E inclusive, si vemos Estados Unidos, por ejemplo, si tiene ese esquema de reconocer, sobre todo a la hora de imposición de multas por parte del Departamento de Justicia o de la Comisión de Valores, de reconocer cierto porcentaje a la persona al whistleblower, pues, que dio inicio a la investigación. Sin embargo, si ustedes ven, por ejemplo, la última normativa europea que se ha propuesto, el tema de dar ese tipo de ventajas o compensaciones no viene. Entonces, yo creo que eso, a la hora de que Europa implemente la nueva directiva planteada por la Comisión Europea, va a abrir un debate interesante para ver qué tan efectivo de verdad es no tener ese sistema de incentivos a quienes denuncien, sino que denuncian porque de verdad creen que es hacer lo correcto. Entonces, pues también me parece que como país tenemos que aprender de estas experiencias que están en otras latitudes para ver qué es lo que mejor podemos adaptar, la mejor práctica que podemos adoptar como país para que el sistema funcione. Porque al final, pasa en las empresas privadas y también pasa en los países que lanzan sistemas de anticorrupción, los lanzan con bombos y platillos, y no estoy hablando del caso de Costa Rica, y a la hora de la hora pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasan 5 años y no han implementado absolutamente nada, y específicamente me estoy refiriendo al caso de México. ¿Verdad? Entonces, nada más para que estemos claros. Entonces, yo creo que también es bueno tomar esas buenas prácticas, ¿no? De que al final de cuentas no es solamente tener la ley o tener el reglamento, que puede ser muy bueno y decir cosas muy bonitas, sino a la hora de la implementación y de adaptarlo a la realidad del país, cómo va a funcionar esto, no cómo nos comemos ese pastel. Tal vez una última cosa, y es en cuanto al tratamiento de los whistleblowers. Yo creo que el tratamiento de los whistleblowers ciertamente es importante. La protección en todos los ámbitos, ¿ok? No solamente dentro de las empresas, sino tener mecanismos también de protección de whistleblowers en las diferentes entes, instituciones estatales, de manera tal que permitan que se transparenten procesos que al día de hoy tal vez pueden ser un poco opacos o pueden dar la apariencia de transparencia cuando en realidad no lo son. Y también, yo creo que también es importante ir desmitificando y desestigmatizando al whistleblower, porque ya ven que hasta que a todos a veces se nos cruza un poco, y a mí me parece que, digamos, utilizar términos, y aquí no quiero que se tome personal, sino que es un ejemplo, términos que pueden sonar un poco despectivos como soplón, ¿verdad? No contribuyen a la causa. Ciertamente yo sé que el soplón es una de las palabras que podemos utilizar, pero bueno, eso también yo creo que contribuye un poco a ese estigma negativo que puede tener ese tipo de mecanismos, no solo en empresas privadas, sino de nuevo en empresas públicas, en donde a veces, y eso es una posición, digamos, y un parecer muy personal mío, obviamente todo lo que estoy diciendo es a nombre personal y no a nombre de la empresa para la cual trabajo. Y valga el disclaimer del caso, que debe haber comenzado con eso.
pero bueno, yo creo que dentro del sector público, digamos, este tema de ser el soplón, para seguir con la palabra, es un poco más complicado por todos los temas de dinámica humana que se han ido, digamos, que se han ido desarrollando a través del tiempo, sobre todo en instituciones del gobierno. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar, y más bien muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Oscar. Qué gusto tener tu presencia y creo que son muy válidas tus observaciones. Creo que a nivel país, como vos decís, tenemos que aprender de lo que ya han avanzado en otras latitudes. No sé si alguno quiere comentar, Juan Carlos. No, nada, digo, la verdad es que muy valiosos los comentarios de Oscar, a quien aprovecho para saludar, que tengo años de no verlo, así que, y muchas gracias. Segundo lo que dijo, y ciertamente son temas que es muy fácil decir que hay que implementar, pero hay que implementarlos bien, pues si no puede salir peor la medicina que la enfermedad. Estoy de acuerdo. Tenemos 3 preguntas más. ¿Existe algún dato que correlacione la implementación de estas políticas públicas de cumplimiento y anticorrupción en relación a los niveles de corrupción? No sé, don Andrés, si es de Transparencia Internacional, yo creo que dice mucho también la posición que tiene cada país en el índice de percepción, y dice un poquitito cómo estamos también como país ubicados hoy por hoy. No sé si tenemos algún dato específico, don Andrés o doña Diana, sobre precisamente esta relación de lo que implique tener este tipo de programas y si efectivamente incide en los niveles de corrupción. Bueno, si me permiten, tal vez sí. Bueno, este año, como todos los años, en enero presentamos el índice de percepción de la corrupción. Este año subimos un punto, ¿verdad? Que subir un punto es bien difícil. Acordémonos que es una percepción que tienen del país, ¿verdad? No de las personas, digamos, o no de una institución en particular, sino que tienen los organismos internacionales que son consultados. En este caso fueron 7 para Costa Rica para este año. Y nos mantenemos en la tabla media. No hemos crecido mucho. De 56 a 57 pasamos este año. Cierto, los mejores de la región a nivel centroamericano, pero no siempre hay que compararse con los de abajo, sino precisamente con los de arriba. Les llevamos más o menos 20 puntos. Pero como nosotros siempre decimos en la analogía, estamos en tercer lugar de América Latina, después de Uruguay y Chile. Y quizás sí tenemos una medalla de bronce, como siempre decimos, pero resulta que la calificación nuestra no pasa el 7. O sea, si fuéramos alumnos de la escolaridad y nuestra nota para pasar fuera 7, que están cercanos los países de Uruguay y Chile, nosotros estamos por debajo de ellos, como decía antes, en 57. Ahora, también existe, entonces esta es la percepción, digamos, que es importante porque se mide año con año. Entonces quizás es un buen instrumento, una buena herramienta. Yo también sugeriría que entren a la página de la Contraloría General de la República, que tiene 2 encuestas sobre la percepción, precisamente ahí sí, nacional, ¿verdad? Que tienen tanto los funcionarios como los ciudadanos. En general, los funcionarios piensan que el 80% más o menos, según la encuesta, que hace las cosas bien, ¿verdad? En materia, sobre todo, de lucha contra la corrupción. Y por su lado, más bien el ciudadano piensa que el 80% más bien debería de hacerse más, ¿no? Entonces, pero son lecturas que son interesantes cuando se contraponen una contra la otra. Entonces, invito también a ver esa medición que hace precisamente la Contraloría General de la República. Me parece que es una herramienta muy bien justificada, muy bien hecha. Entonces, tal vez si las personas logran ver esas ambas cosas. Por último, ahí está el barómetro, precisamente a nivel regional, de la corrupción cada 2 años, ¿verdad? Entonces, también ahí eso contribuye. Ahí sí es una encuesta que realiza para Transparencia Internacional, una empresa privada que es contratada, a quien se le consulta a las personas cómo ven la percepción o cuál es su percepción personal. Entonces, yo diría que con esos 3 herramientas, instrumentos, creo que la ciudadanía tiene precisamente para hacer sus propias conclusiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Otra de las consultas es
En las entidades privadas y algunas públicas en otros países, las instituciones optan por externalizar sus canales de denuncia de irregularidades a una empresa privada para procurar un manejo más independiente. Hilary Jiménez nos consulta o quiere conocer la perspectiva sobre la viabilidad de las empresas públicas en Costa Rica para recurrir precisamente a un ente externo y que este pueda hacer alguna otra institución estatal, así como las ventajas y riesgos de que se encargue también un tercero privado. Y creo que esto va muy de la mano con lo que estábamos conversando todos y que estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Integridad, en la implementación de este canal y cómo hacerlo de la mejor manera. No sé, doña Diana, si usted también quiere abordar un poquito más sobre ese tema. Gracias, Viviana, y gracias a doña Hilary por hacer la consulta. En este momento, país en el que estamos pues en una crisis fiscal y tomando las acciones pertinentes para que un poquito se acomode la cosa en términos fiscales y presupuestarios, a mí me encantaría que un tercero totalmente imparcial sea quien esté, ¿verdad? Revisando y haciendo auditorías al funcionamiento del Estado. Sin embargo, evidentemente ningún tercero lo haría de gratis y evidentemente también habría que hacer un proceso de contratación y evidentemente también este tercero pues tendría que tener una remuneración por hacerlo. En este momento, en términos fiscales y presupuestarios, yo no le podría encontrar la viabilidad. Aquí lo importante es de alguna manera garantizar que, y alguien me parece que lo mencionaba en el chat, que las auditorías internas sean lo más robustas, lo más imparciales y lo más neutrales posibles y que su plan de trabajo de auditorías que hagan a diversos departamentos o áreas de la institucionalidad pública o del ministerio en el que trabajan sean consecuentes con, pues con los intereses de ir trabajando o luchando o de seguir luchando contra la corrupción. Entonces, a mí me encantaría lo que propone doña Hilary, me parece que sería muy interesante. Sin embargo, me parece que no es el momento fiscal ni presupuestario para que incluso podamos soñar un poquitito más sobre esa posibilidad. Robustecer las auditorías internas, robustecer y educar a que la gente también que trabaja en el sector público tenga la valentía de denunciar, pero también cuando ve actos de corrupción, pero que también tenga la valentía de, si eventualmente se ve comprometida a algo, tenga la valentía de, a pesar del hambre que pueda tener, como en algún momento lo hablaba también Juan Carlos, ¿verdad? En términos de no de hambre de ambición, sino de hambre en el estómago, ¿verdad? De las condiciones en que las familias en este país también a veces viven, tenga la valentía también de decir no, porque esto no solo me daña a mí como individua, sino que al final de cuentas termina dañando la economía y al Estado y al país en general. Entonces, hay muchos ejes y muchas aristas que trabajar, pero bueno, respondiéndole a doña Hilary, por el momento no, pidámosle que en algún momento lo podamos tener así. Bueno, es parte de cómo evoluciona un programa de cumplimiento a nivel de una empresa, evoluciona, cambia y lo mismo yo creo que es esta implementación a nivel estatal. Cerramos con la última consulta de Raquel, donde dice que en muchas empresas costarricenses con presencia en otros países, una de las principales dificultades es el cambio de cultura, aunado al hecho de tener equipos multigeneracionales y multiculturales. ¿Qué recomendaciones adicionales podríamos obtener para trabajar la cultura de cumplimiento? Ahí yo podría contestarle a Raquel. Para trabajar una cultura de cumplimiento se requiere paciencia, tiempo, conocer precisamente cuál es esa audiencia que, como bien menciona, es multigeneracional y multicultural. Tener muy claro, yo creo que el mensaje de la compañía y calar sobre ese mismo, cuáles son, ¿verdad? Esos valores con comunicación muy específica, muy puntual, con capacitación,
con ejemplos, porque muchas veces la gente pues entiende aún mejor con los ejemplos, y definitivamente liderar con el ejemplo. Se necesita que sean los líderes los que empiecen creando esta cultura con sus actos, con sus decisiones, con sus comentarios, con su actuar diario, y creo que esto es lo que refuerza, más allá de tener políticas internas y demás, el tema de cultura es que la gente lo entienda y no lo haga solo porque lo dice una política, sino porque lo empieza a creer en sí mismo. No sé si los otros panelistas, para cerrar, quieren dar alguna otra sugerencia. Tal vez, si me permitís, Viviana. Por favor. Bueno, tal vez decir que de manera genérica, como empecé un poco mi exposición, en Transparencia Internacional, como es un movimiento obviamente global, intercambiamos muchísima información precisamente porque el delito de la corrupción es transnacional, o sea, ¿verdad? No ve ya límites de fronteras, ¿verdad? Y por eso es que yo mencionaba que existen los centros de defensa y asesoramiento legal, los SALACs, eso para proteger precisamente a las personas a hacer denuncias, pero por otro lado, intercambiamos información, en el caso concreto que ya hemos visto papeles de Panamá o de Brecht, ¿verdad? En donde el negocio ha sido transnacionalizado y ha sido y es, y nosotros trabajamos a través del intercambio precisamente de información. Como ustedes pueden ver, en ciertos países Odebrecht ha negociado, ¿verdad? Precisamente con el gobierno, ¿verdad? O, ¿verdad? Con las instituciones, inclusive la entrega de información. Entonces, por ejemplo, yo te doy a cambio de, pero solo, o te voy a dar una parte. Entonces, el delito como tal, para combatirlo a nivel internacional, se vuelve difícil, ¿verdad? Pero, sin embargo, esos son los esfuerzos que hay que continuar haciendo de precisamente empresa privada, el gobierno, ¿verdad? Y la sociedad civil, ¿verdad? Que incluso aquí voy a sumar un actor más que han sido fundamentales, que son los medios de comunicación, particularmente periodistas, ¿verdad? Que hacen el trabajo de investigación. Entonces yo creo que cuando todos esos actores se ponen conjuntamente en este intercambio de información, ¿verdad? Es importante entonces cómo podemos combatir el delito de manera más global. Muchas gracias, Andrés. Doña Diana. Gracias. No sé si Juan Carlos quería hacer un comentario final o cerramos Adelante, conmigo. adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, yo quería aportar dos cosas. De hecho, la OCDE tiene un documento que se los voy a poner aquí en el chat, tanto para las personas panelistas y también para las personas que nos están viendo y escuchando. Tiene un documento justamente donde nos da algunas ideas o mecanismos o cómo impulsar el cumplimiento corporativo contra la corrupción. Y además también les estoy poniendo otro ahí que tiene que ver con, cómo o cuál es el rol de las personas que están en puestos de gerencia, que son intermediarias, sobre todo también y con un enfoque más de género en la lucha contra el soborno transnacional. Entonces les recomiendo esos dos documentos que yo creo que pueden ayudarnos un poco a ir rompiendo esta cultura de también de algunas veces, aunque Costa Rica yo creo que ha hecho un trabajo importante y dentro de nuestra idiosincrasia está cuidar a nuestro país, y cuidar a nuestro país es también luchar contra la corrupción. Estos documentos nos pueden aportar algunas ideas. Yo creo que, como lo decía Viviana, y con esto quisiera cerrar, y es que si queremos un país que sea más solidario, que sea más justo, que sea menos corrupto, que sea más transparente y que tenga más espacios de diálogo, como lo decía Viviana, el cambio lo tenemos que hacer también internamente y de manera individual. Es decir, en la función pública, los liderazgos tienen que llegar a romper estos paradigmas y tienen que llegar también a demostrar que podemos hacer una función pública transparente, que podemos hacer una función pública de la mano con la gente, cercana a la gente, conociendo las necesidades. Y esto va a hacer que no solo la cultura en el Estado cambie, sino que también la cultura en la sociedad
vaya cambiando, porque no olvidemos que muchísimos de los países, y Costa Rica no es la excepción, la gran mayoría de personas de alguna u otra manera trabajan en la institucionalidad pública. Entonces, a mí me parece, y reforzar lo que decía Viviana, si queremos ver un cambio en el mundo, individualmente tenemos que ser ese cambio. Entonces, nada, agradecerles mucho a todas las personas que nos acompañaron, a la OCDE por brindar este espacio, a las personas que organizaron este panel, a Juan Carlos, a don Andrés, a Viviana, que nos hemos visto en muchos espacios y yo sé que somos un equipo que va a seguir poniendo su granito de arena y siendo el cambio individual que queremos ver en el mundo también. Muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por participar. A los panelistas, un placer tener esta conversación con ustedes y nos seguiremos viendo. Gracias.